Yo no sé si nos oyes, Joaquín ahora mismo está al mando Sí, lo estoy grabando. pues gracias. Y nada, profesor, cuando usted quiera, yo agradezco enormemente su presencia de nuevo y esta conferencia que nos va a dar también de carácter deportivo sobre las distintas etapas formativas de la vida, que en realidad ya van siendo todas, como repetimos de continuo. Y nada más, muy agradecido en nombre de todo el Centro Asturiano, de nuestra Asociación Española Iberoamericana de Medicina Escolar y Universitaria. Excuso de nuevo al doctor Antonio Sáez, que codirige conmigo los encuentros, y por supuesto de nuestros encuentros de educación y salud. Muchas gracias y tiene la palabra, profesor. Bueno, muchas gracias, un honor enorme, para mí un placer poder estar contactados y dar estas clases virtuales, ¿no? O estas conferencias virtuales donde ya a partir de esta pandemia que nos ha castigado durante el 2020 y de lo que va el 2021, nos permite de alguna manera seguir cerca, seguir pudiendo integrarnos e interactuar, por lo menos académicamente, con los distintos centros, universidades o puntos de encuentro por el cual uno puede estar convocado. Para mí realmente es muy importante. Yo creo que uno de los puntos que nos ha enriquecido fue justamente esta virtualidad. Nos tuvimos que acostumbrar, muchas veces desconociendo cómo iba a resultar. Yo como docente durante todo el año 2020, tanto en mis clases de grado como en el posgrado, las di en forma virtual. Y si bien costó en un principio, hoy ya lo hemos adaptado y nos hemos acostumbrado y bueno, de alguna manera uno puede tener una presencia y donde el diálogo puede ser muy fructífero en la medida que se pueda articular y se pueda plantear de esta manera. Yo con Don Ángel, que tenemos una relación, Don Ángel Ponce de León, muy directa, de una importante y cálida amistad, siempre él pude concurrir cada vez que me fue llamando para los distintos eventos académicos de lo que era en sí mi área de conocimiento, que es básicamente mi formación en Derecho Político, en Relaciones Internacionales, en Defensa, en Seguridad, y obviamente yo tuve una particularidad, una afinidad muy fuerte con el deporte. Lo voy a explicar para que entiendan por qué yo voy a hablar hoy de este tema, de un modelo de desarrollo que se realiza en un club de Argentina, pero que yo voy a dar un análisis comparativo, cómo se sucede. Yo, una de mis funciones en su momento, y porque uno es parte de la sociedad donde vive, donde interactúa, donde trata de desarrollar y aportar como una vocación de servicio lo mejor que tiene de uno, es en mi ciudad de La Plata. Y una de mis grandes pasiones es el fútbol. El fútbol es una de las grandes pasiones, como tantos lugares en el mundo que se apasionan por este deporte, y donde mi club es Estudiantes de La Plata, bueno, fui convocado durante un periodo en la parte dirigencial de este club. A partir del motivo del cual uno estaba en un cargo directivo, me impulsaron y tomé la presidencia de la fundación del Estadio Ciudad de La Plata. Yo fui presidente durante 3 periodos de la fundación del Estadio Ciudad de La Plata, donde ahí sí ya me involucré un poco más con un estadio moderno que estaba en construcción y que se terminó y hoy es parte del patrimonio de la provincia de Buenos Aires, de toda la problemática que generaba la violencia en los espectáculos deportivos. O sea, toda esa violencia que España estuvo trabajando muy bien, Europa en general trabajó muy bien, combatiendo la xenofobia, los cánticos racistas, incluso la violencia que se iba desarrollando en los campos de juego. Yo veía que esta problemática iba increciendo en Argentina y en toda la región, hablo de toda América del Sur, donde como académico me parecía que correspondía generar un centro de estudios en el área específicamente. Entonces creamos el centro, el Observatorio para la Prevención de la Violencia en Espectáculos Deportivos. ¿Y quién fue el ente patrocinador de esto? La Liga de Fútbol de España. La Liga de Fútbol de España, con su fundación de la Liga,
Un día me llamaron por teléfono, sabían, porque yo tenía vinculaciones, yo todos los años estoy en Madrid, tenía vinculaciones profesionales con alguna dirigencia que se desempeñaba en uno de los clubes madrileños, y me dijeron que ellos lo veían muy loable, muy importante, y era una manera de integrar y de dar respuesta a todo lo que daba el fútbol sudamericano a España. Y a partir de ahí creamos este observatorio con el patrocinio de la Liga Profesional de Fútbol de España. Hicimos 7 congresos internacionales, 7 congresos internacionales. Incluso fuimos parte de del Mundial de Fútbol en Brasil. Yo era muy amigo, el ministro Aldo Rebelo de Brasil viajó a la Argentina, tuvimos un encuentro, dimos todo el aporte que necesitaban para que se pueda desarrollar normalmente el Mundial de Fútbol en Brasil, que tiene muchos, uno no sabe o desconoce muchas veces todo el tema de seguridad, pero ellos temían de un ataque terrorista, por ejemplo en pleno mundial. Entonces iban previniendo y tratando de combatir este tipo de acciones que se iban sucediendo. Y de esa empezó mi vinculación con el mundo deportivo, el mundo del fútbol, que sí lo hacía como espectador, después como dirigente y después ya estudiando y articulando políticas para prevenir la violencia. Y uno de los temas que también me parecía muy adecuado era la formación. La formación de los jóvenes, y yo voy a desarrollar 15, 20 minutos para luego dar lugar a preguntas que quieran realizar, de un club emblema del fútbol argentino, para que vean de qué manera, cómo se va integrando, cómo se va desarrollando y de qué manera está globalizado en materia de fútbol y de formación de jóvenes alrededor del mundo. Un punto fue porque acompañamos, y en este caso fui consultor de la campaña de Boca Juniors, entonces vi el modelo y vi cómo se desarrolla. Y voy a compararlo con otros modelos, por ejemplo, de mi club. Particularmente lo que hizo el Club Boca Juniors, y ya ingresando a cómo empieza a desarrollarse y también de la experiencia que va teniendo, es que trataron de buscar o de manejar, primero que es un club por demás importante dentro del fútbol mundial, de Argentina, de Sudamérica y del mundo. Es uno de los clubes modelos, o por lo menos que tienen una gran cantidad de seguidores, y es un gran protagonista siempre de contiendas internacionales. ¿Qué pasaba en Boca Juniors y por qué empezamos a focalizar maneras o formas o modalidades a desarrollar? Primero, Boca Juniors no tenía un centro de excelencia, un centro de deportes, un lugar de entrenamiento. Por ejemplo, en este caso, fuera de lo que es Boca, Estudiantes de La Plata, mi club sí lo tiene. Tiene un centro de deportes de ya más de 30 años en un country. Mi ciudad es una ciudad más chica, es de 1 millón de habitantes, y donde está todo mucho más contenido. Boca Juniors, uno de los grandes del fútbol, no tenía un centro de entrenamiento, lo construyeron. Generaron un lugar en Ezeiza. Aquellos que han visitado la Argentina saben que el aeropuerto queda en Ezeiza, en esos predios de Ezeiza. Construyeron en 60 hectáreas un centro de primerísimo nivel, porque fue inaugurado hace 3 años, no hace mucho más. En este lugar, en este centro de entrenamiento, construyeron un lugar. ¿Para qué? Para buscar en estos lugares la mejor forma de generar la mejor proyección de los juveniles. ¿Qué es lo que sucede con los distintos equipos? Construyeron 11 canchas, un lugar de entrenamiento, de fútbol, de contención, de gimnasio, de cocina, etc. Este modelo que empieza a construir Boca Juniors se dio por lo siguiente. Miren qué paradoja se daba. España, por ejemplo, Europa en general, se nutre de futbolistas de América Latina, de África, de Asia. Muchas veces posterga a sus propios futbolistas, a sus propias generaciones, a sus propios juveniles. No es fácil llegar a jugar competitivamente en la primera división de un club de fútbol. Si nosotros vemos la cantidad de juveniles que quedan en el camino, es enorme.
el promedio que se da en Argentina, no desconozco en España, que debe ser mucho menor por la cantidad de jugadores de extranjeros que llegan. En Argentina, que se nutren de extranjeros, pero que son de países vecinos, Paraguay, Colombia, Uruguay, Chile, llega de las divisiones menores un jugador por división. Uno sobre un total primero de 50 juveniles y luego se reduce a 25 en los últimos 3 años. O sea, fíjense, desde que en Argentina las competencias infantiles comienzan a los 6 años, o sea, con la edad de primaria. Son las denominadas ligas infantiles. En esas ligas infantiles, que son por supuesto de chicos de juegos pequeños, de baby fútbol, serían de competencias de 7 jugadores, más los 7 suplentes, son más o menos un plantel de 14 jugadores, 15 por división. Y ya cuando tienen 12 años, entran en las categorías menores, en lo que sería el fútbol base en España. Estas categorías menores que van desde los 13 años a los 18, 19 años, tienen hasta los 15, 50 jugadores por categoría. Cualquier equipo que juegue que represente a su club. Ustedes imagínense el número que estamos hablando, ¿no? 50 chicos de 13 años, 50 chicos de 14 años, 50 chicos de 15 años, de 16 años también, porque hay 2 competencias, 2 ligas competitivas, donde juegan lo que sería Boca A y Boca B, ¿no? Lo que serían las filiales de cada uno, en cada una de las ligas, con jugadores distintos. Todo esto para que llegue un jugador. Uno solo llega de todo esto. O sea, fíjense la cantidad de gente frustrada, de chicos frustrados que quedan fuera de la competencia. Y yo voy a hablar justamente de estas falencias de estos jóvenes. Además está decir que, por supuesto, cualquier jugador de fútbol, cualquier menor que llegue a primera división, tiene asegurado y garantizado el vivir de esa profesión. Pero si no llega, no. ¿Por qué decimos que el que llega a primera tiene la estabilidad, por lo menos para defenderse? Yo no digo que sean millonarios, yo no hablo de las estrellas, las estrellas son muy pocas en todas las partes del mundo, en Argentina, en España. Uno siempre se familiariza porque todos los medios de comunicación, todas las revistas, las radios, la televisión, transmiten los partidos y hablan de las estrellas, de los planteles que están, no de los que no están. Yo focalizo en los que no están, porque son los que realmente sufren. Porque además de todo ese jugador, hay un proyecto de familia. Son las familias que empujan a ese jugador, a ese chico, a tratar de salvar a la familia económicamente. No es solamente el jugador por el jugador mismo, sino él y su familia, su entorno. Muchas veces hay un criterio erróneo en la literatura, en el fútbol, o por lo menos en lo que es el imaginario social, que plantea que en Brasil el fútbol se juega en las favelas, en las playas, o en Argentina se juega en los potreros. No existen los potreros. Se urbanizaron las ciudades. Hoy la alta competencia se juega en canchas. Por ende, la competencia es mucho más fuerte, no es tan libre. Y en Brasil, en las playas, no son los equipos que plantean, porque aparte Brasil no es solamente playa, el interior de Brasil es mucho mayor. Y el mayor foco de pujanza de Brasil está en el interior de San Pablo. San Pablo, el estado de San Pablo, para que lo entiendan, tiene la misma cantidad de población que toda la República Argentina, 44 millones de habitantes. El estado de San Pablo. Un estado de Brasil. Todo el sur de Brasil. La ciudad, perdón, profesor, deben de ser 20 millones, ¿no? En 22 Sao Paulo. millones. Entre San Pablo y Gran San Pablo son 22 millones, sí. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí. Yo conozco mucho San Pablo porque yo dicto una cooperación Argentina-Brasil. Yo hago un fortalecimiento de su posgrado tanto en la Universidad de San Pablo como en la Universidad Estadual de San Pablo. Entonces me he realmente integrado mucho y yo recibo muchos estudiantes de másters para dar sus tesis en Argentina. Entonces tengo una realidad muy fiel, ¿no?, a todo esto. Sí. Esta situación
que acontece. ¿Qué pasaba con los equipos grandes de la Argentina, llamémoslo Boca River, Barcelona Real Madrid en España o Atlético Madrid? ¿Qué era lo que sucedía? Van a buscar las figuras afuera. Entonces, los clubes más pequeños, menos poderosos económicamente, articulaban, por ejemplo, donde surgió Maradona, ahora que falleció y que más o menos nuevamente el mundo habló de Maradona, de un equipo pequeño que era Argentinos Juniors, un equipo pequeño de un barrio de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué hacían ellos? Reclutaban los jugadores en esa ciudad, en esos lugares, los hacían competitivos y después lo vendían a Boca. ¿Por qué? Porque el factor de sustentación de esos clubes es vender los jugadores a un club grande para de esa manera, con las ganancias, nuevamente tratar de buscar una buena formación de sus juveniles, competitiva, y luego vendérsela. Boca empieza a darse cuenta que no es un gran negocio estar comprando permanentemente jugadores para luego sí revenderlos a Europa, muchos de ellos, sino formarlos directamente, y está bien. ¿Por qué? Porque cambió. Y esto fue a partir de la década del 90. A mí me lo explicó muy bien el presidente de la Liga de Fútbol de España, que tuvimos muchos encuentros en este sentido. En el 90 cambió el mundo. Pero no solamente cambió porque se cayó el muro de Berlín y se desintegró la Unión Soviética. Cambió el mundo porque el gran efecto de la globalización fue la tecnificación a través de Internet, pero también de la invención esta del cable. ¿Por qué Europa es tan rica y compra tantos jugadores? Y lo planteamos de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué Inglaterra es la Premier League? ¿Por qué es la liga número 1? Porque es la que más adeptos tiene en toda Europa. 54 millones de abonados para ver el fútbol inglés en toda Europa. ¿Ustedes se imaginan lo que es? Porque la ganancia, yo les comento esto porque es interesantísimo, sobre todo cuando uno lo aplica en distintas formaciones. ¿Por qué se enriquece? Por esos millonarios. Porque uno ve en la cancha y ve 22 millonarios jugando. Porque uno no toma esa dimensión. Los jugadores de fútbol de la primera división de España son 11 contra 11, son 11 millonarios contra 11 millonarios. Sí, sí. Eso es lo que ven. O sea, uno porque no le está contando el dinero. Pero todas las cuentas son millones de euros que ganan por año. ¿Por qué se produjo este fenómeno que no pasaba antes? Uno habla con jugadores de antaño que tienen una dignidad digna, tomaron un comercio, se pusieron un oficio, una profesión, pero no ganaban la cantidad de dinero que ganan en estos momentos. Por el boom del cable. Es decir, el cable que generó ingresos permanentes en las grandes ligas o en los clubes para ver esos equipos de fútbol. Porque ya no lo veían por eso no interesaba tanto la gente que se volcaba al fútbol, al estadio, sino la gente que lo miraba, las familias que miraban. Piensen simplemente que hay 2 canales que se venden 100% en cualquier abono de cable en el mundo. Uno es Disney Channel y el otro es el fútbol, pero que sea en vivo y en directo, porque ya antiguo no existe, nadie lo paga. Uno ve, yo viendo la televisión, ayer estaba viendo Real Madrid, no me acuerdo con qué equipo turco, ya no me acuerdo de la Champions League que estaba jugando, y anteriormente Atlético Madrid con el Chelsea, porque a mí me gusta el fútbol y lo veo yo desde la Argentina y lo ve cualquier abonado del servicio en cualquier lugar del mundo. Esto para tomar dimensión, porque uno pierde esa dimensión. Entonces, ¿qué sucede? Ese vuelco enorme generó una cantidad de ingresos económicos tremendo. Por eso se pasó a ser la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, con su organización de mundiales, la primera grande multinacional del mundo, de mayores ingresos, de mayores sponsors que tiene. Si nosotros lo trasladamos, y lo que viene va a ser, ustedes piensen, lo que le interesa a Movistar, por ejemplo, cuando dicta sus partidos, no es la cantidad de partidos o la calidad del partido, simplemente darle a sus abonados de televisión o de celular, porque ahora los partidos se ven por estos aparatitos, que pensábamos que eran móviles telefónicos, no, son computadoras, son televisores. Uno puede hacer todo lo que quiera con esta. Yo puedo ahora estar transmitiendo mis conferencias si quiero por mi celular, no tengo ningún problema, lo puedo hacer. Es tal el avance tecnológico
que Movistar lo único que le interesa es ofrecer ese servicio. Entonces la gente va y lo paga. Fíjense en los abonados del mundo que tiene Movistar, porque a través de Telefónica ha generado, sobre todo en América Latina, una cantidad enorme. Estos son nuevos fenómenos tecnológicos y por eso lo que va a venir y lo que marca es la Liga de Básquet de Estados Unidos, la NBA. Es el primer deporte globalizado del mundo realmente. Por primera vez en la historia de la NBA, los jugadores extranjeros superaron a los nacionales. Hay más jugadores extranjeros en los equipos de la NBA que jugadores norteamericanos. ¿Por qué se dio esto? Porque la NBA se dio cuenta que su éxito radica en vender el producto en todas las ligas, en todos los cables del mundo. Entonces, pudieron lograr con las distintas grillas y distintos horarios que todo el mundo vea su básquet. Entonces hay un jugador chino, hay un jugador japonés, hay un jugador coreano, hay un jugador africano, de Rusia, de Europa, de España, de Argentina. ¿Por qué? Porque de esa manera también atraen al país y atraen el juego por esa referencia que tiene identitaria para poder consumir el producto espectáculo que vende la NBA. ¿Qué hizo la NBA? Una aplicación muy simple. Hoy lo tiene España la liga. Todavía no están focalizados en la profundidad y en el compromiso que tiene la NBA, que vende sus productos en la aplicación. Hoy nos sale mucho más económico y es lo que se viene. Por eso HBO empieza con la aplicación, por eso las distintas plataformas de streaming como es Netflix, etc. Uno si quiere lo contrata directamente del teléfono, no necesita ir a un cable o a una plataforma para contratar esa plataforma especialmente. Esto es lo que se va a venir. Esto enriquece obviamente todo este tipo de espectáculos deportivos. Volviendo al tema fundamental, Boca ¿qué hizo? Yo quiero vender el jugador, pero yo lo quiero formar. La primer gran, yo voy a tratar de ir primero, la primera gran importancia que toma es justamente buscar un centro de entrenamiento, de formación y de capacitación familiar. O sea, que la familia vaya, que 60 hectáreas son. O sea, es un lugar hermoso, muy atractivo, para que los juveniles se sientan muy contenidos. Entonces, la formación de cada juvenil que se va incorporando, porque a su vez, ¿qué hace Boca? Hay reclutadores de jugadores en el interior del país. El ejemplo, es para que lo entiendan, para más o menos ubicarlo, Argentina, si bien tiene una gran producción de jugadores, la base de los jugadores está dado en 3 provincias nada más. No es que está en todo el país. Hay excepciones, puede aparecer un fenómeno en el norte argentino o en el sur, etc. La mayoría de los jugadores están en la provincia sur de la provincia de Córdoba, provincia de Santa Fe, Entre Ríos y interior de la provincia de Buenos Aires. Son provincias ricas, son provincias productivas, son provincias con muchas poblaciones de pueblos pequeños. Y justamente los jugadores que salen de esas canteras los van a buscar a reclutar a estas ciudades pequeñas. ¿Qué son las ciudades pequeñas? Son ciudades de no más de entre 5.000 a 30.000 habitantes, donde está la escuela, donde están muy contenidos por la familia y sobre todo los buscan a los de ingresos bajos. Entonces la familia tiene que apostar al triunfo de ese jugador, que por supuesto ese chico se destacó en su escuela jugando y se destaca en esas ligas del interior. Y ahí buscan talentos, son los buscadores de talentos. Para poder llevarlos, los llevan. En mi club pasa, en el Estudiante de La Plata pasa, los traen. Llegan a una pensión, se los empieza a formar, tratan de que continúen con sus estudios, tratan de contenerlos, porque un chico a los 14, 15, 16 o 13 años, muchos de ellos que los sacás de su familia, sufre, y mucho. Y llega a la gran ciudad y se pierde en la gran ciudad. Entonces, lo que se trata de hacer es justamente una contención muy fuerte, un seguimiento, obviamente en cuanto a su salud física, pero también buscar que ese chico que vive en pensiones no deje la escuela,
prepararlo para que lleguen con mayor fortalecimiento, porque se sabe el club que la mayoría no va a llegar. Tratar de buscar y de financiarle traslados a sus familias, a sus lugares, a sus provincias de donde vienen. Y si bien el club o la institución deportiva no es ningún tipo de escuela, sí puede ser un gran aliado. Entonces, ¿qué se hizo? En estas pensiones se estableció salas de estudio, se le dan clases individuales y grupales, se establecieron talleres muy importantes para que el chico no esté solamente obligado a ver fútbol. Talleres de cursos de inglés, de oratoria, de informática, buscan una formación académica y sobre todo, y ahora voy a pararme en este punto, de educación sexual. Uno de los grandes temas de tráfico sexual de menores son los jóvenes futbolistas. Esto no se habla. ¿Por qué? Pues son chicos juveniles entre 14 a 17 años que se los ofrece, se los prostituye. Y se los prostituye dándoselas a estas mafias para articular y gozar de los favores sexuales de esos menores. Fortalecidos, físicamente dotados, pero sobre todo se les paga con botines de fútbol para que puedan generar, o artículos deportivos. Es tremendo. Se desbarató una organización de este tipo de tráfico de personas, el Club Independiente, pero también generó una cantidad enorme de clubes, pues son chicos que lógicamente los domingos no juegan los sábados, después quedan libres, sábado de la noche, y se los ofrecían para favoritismo sexual. Se desbarató esta banda, operaba en un club independiente, y después empiezan a buscar, 112 chicos estaban perdidos. No es que hablamos de uno o dos, una excepción. Una organización que había reclutado 112 menores. Está en este momento en proceso judicial hace 2 años. Y no solamente el Club Independiente, sino se involucró otros clubes de fútbol. Ese fue el más emblemático porque fue justamente un técnico de las inferiores el que era el que los ofrecía. Entonces se empieza a buscar talleres de educación sexual, obviamente. El otro punto que acá sí Boca Juniors llevó a cabo un punto importante es que, bueno, Argentina tiene una gran tradición en materia de psicología. Hay una psicóloga, hay un equipo, un cuerpo de psicólogos. Cada chico que llega al club como jugador del fútbol base, del fútbol menor, tiene entrevistas individuales y entrevistas grupales. Hacen terapias. ¿Por qué? Para buscar una contención necesaria para que esos chicos también, que van a estar 10 o 12 años en el club, que viven lejos de sus hogares, pueden generar puentes de contacto permanentes, redes de contención, todas las problemáticas que afectan a los adolescentes, simplemente el extrañar a su familia, ese impacto. O por ejemplo, duelos que pueden provocar el fallecimiento de un ser querido. Entonces, lo que se trata de buscar fue un perfil de seguimiento específico de cada jugador de acuerdo al perfil que tienen, de acuerdo a su formación, un esquema de trabajo que va más allá de la psicología del deporte, o sea, tratar de buscar al jugador de fútbol como persona. Y esto también se traslada a la cancha como colaborador, tratando a los deportistas para que se brinden en general con sus compañeros y también, porque muchas veces ocurra, que no afecte sus emociones y no genere somatizaciones cualquier generador de declives profundos emocionales que pueda llegar a tener. Dar lo mejor para que pueda tener su equipo, una metodología de trabajo que brindan herramientas necesarias para que los chicos se sientan contentos con ese club y también puedan buscar una mejor concentración, una mayor motivación y una tolerancia a cualquier tipo de frustración cuando obviamente no pueden llegar a jugar en primera división.
Esto es uno de los puntos comunes y es un punto importantísimo que generó este club. No todos lo tienen, no todos lo tienen. Hay un caso que también es importante que sepan establecer, que la primera gran discriminación que existe es en el fútbol. Hoy por hoy no se recluta chicos que nazcan en situaciones vulnerables, es decir, que nazcan de lugares muy pobres, con un gran déficit alimenticio. ¿Por qué se produce esto? Porque ese chico, cuando llegue a jugar a primera división o a nivel competitivo, es el que más desgarro sufre, el que más sufre por el tema de su mala alimentación durante su infancia, salvo casos excepcionales, como ser un Tevez, de jugador de Boca, que es una excepción, que se adquirió en una villa y logró triunfar. No existen otros. Se los rechaza simplemente cuando se hace una encuesta en su familia y se ve qué tipo de alimentación recibió durante su infancia. O sea, directamente. Sí, sí, sí. Entonces, estas son cosas que uno tiene y acá socios de deporte, salud, universitario uno lo sabe, lo contiene, nosotros lo tenemos en nuestra universidad, sabemos cómo y de qué manera alentamos a nuestros deportistas de la universidad que estudian y además practican deporte, pero en un fútbol, en un juego competitivo, hay mucha inversión por parte del club y no la quieren perder. Piensen simplemente que un jugador de fútbol de un club pequeño, por ejemplo, un club mediano como es mi club Estudiantes de La Plata, para subsistir, para sostenerse en el tiempo, tiene que vender un jugador, uno, cada 2 años. De esa manera sostiene todo el sistema de todo el club. Cada jugador que se vende no se vende menos de 2 o 3 millones de euros. Con 3 millones de euros más o menos se mantiene toda la estructura futbolística de un club, de planteles, de juveniles, etcétera, durante un año. 3 millones durante 2 años. Esa es más o menos la ecuación económica que se hace. Independientemente de lo que recibe de ingresos de televisión, de deporte, pero eso se lo lleva el fútbol profesional, solamente el plantel profesional. Ningún jugador de plantel profesional pasa hambre. Ningún jugador de ninguna categoría. De ninguna categoría. ¿Por qué? Porque el sueldo base por firmar el primer contrato es muy alto. Después hay una media. Cualquier jugador de fútbol en Argentina no gana menos de $50.000, lo que sería 50.000 euros por año. En Argentina es muchísimo dinero, vivir con 50.000 euros por año. Yo quiero saber a los profesores, a los profesionales, si ganan tan fácil 50.000 euros, sin jugar, hablo. Los que no juegan estoy hablando, no los que juegan. O sea, vos tenés un plantel de 20 jugadores, de los cuales juegan 11, los otros 30 ganan lo mismo. Los otros ganan mucho más. Las grandes estrellas se llevan en Argentina, en Uruguay, más o menos en Chile, 1,5 millones de euros por año. Qué bueno. No es menor el tema, no es menor, es lo que ganan. En Europa ganan mucho más, porque se sostienen en el tiempo. No hay ningún fichaje en Europa que un jugador gane menos de $500.000 por año. No hay, no existe. Entonces, España estoy hablando de equipos del ascenso, no estoy hablando de equipos de primera división. Yo tengo relaciones con equipos del ascenso, me dicen, no, nosotros podemos jugar y ofertarle a esta persona, bueno, puede ganar $500.000 al año. Por venir como figura extranjera, es mucho dinero. Para equipos regionales o locales estoy hablando, ya no de primera división, de segunda estoy hablando. Entonces, claro, un jugador de primera división, por ejemplo, de mi club, los conozco por los padres, los chicos que siguieron jugando, que llegó a primera división de Estudiantes de La Plata, que no fue figura, hoy le pagan en Italia por jugar en la tercera categoría del fútbol italiano 10.000 euros por mes. No es gran plata. Un chico que juega en la pelota, nada más. Sí, sí. No es que estoy hablando de la tercera categoría de Italia. O sea, para buscar dimensiones. Ese chico que llegó a la primera, si ahorra, si es inteligente, si más o menos puede manejar, tiene asegurado un porvenir. O estudia, muchos se forman, siguen estudiando, se radican y buscan alguna otra actividad paralela. Pero claro, para llegar a eso, tiene que sortear toda esa presión juvenil. ¿Por qué? Porque se fue descendiendo la edad
Hoy los jugadores que busca Europa, de estos chicos, los busca de 18 años, 19, 20 años. Los forman en Europa y después van a las grandes ligas europeas. Y ya se forman como holding de clubes. O sea, el grupo del Manchester City con inversiones árabes o rusas, y ya no es un club, es un holding de club que invierten y tratan de generar. Esto es difícil. Yo creo que también es importante estar atentos a lo que sucede alrededor de este mundo. El otro tema que también se busca, en este caso, buscar una identidad, que eso también es muy importante. En este caso, Boca trató de buscar un ADN de Boca con premisas fundamentales sobre la capacidad para el juego, pero también de qué manera se puede llegar a generar el gran logro, que tengan una mentalidad ganadora, que saben que representan a uno de los grandes equipos de la Argentina, y eso se lo transmite y se lo trata en la faz formadora de insertárselo y de que los jugadores lo puedan internalizar. Hablamos ya de los captadores de talentos. Por ejemplo, para que tengan una idea, los grandes clubes de España, tanto Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Valencia, pagan sueldos en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en Chile, en Brasil, que son los que se llaman buscadores de talentos. Básicamente no de equipos de primera, sino de divisiones menores y de segunda y de ¿cómo se llama? Y de la segunda división del fútbol argentino o del fútbol uruguayo. ¿Por qué? Porque si ven un buen talento, invierten mucho menos que un jugador consagrado. Se lo llevan por pocos euros o simplemente con un arreglo económico menor. Y esta gente recibe un sueldo de España, y buscan talentos y van señalando, y los equipos también los van recambiando para no generar de alguna manera un afianzamiento en una situación o en una generación de recursos que a veces no se refleja en lo que envía cada vedor, ¿no? Sería cada captador. Pero también para tenerlo en cuenta. Tres aspectos claves se dio también a la hora del análisis con respecto a los fútbol menores. Por un lado, una postura es, bueno, a ver que ganen tantos campeonatos o tantos trofeos. Otra postura es que los jugadores que lleguen al plantel profesional o al plantel principal tengan una proyección, un afianzamiento, una integración más competitiva. Y otra que parece que es fundamental, otra que es la que realmente ocurre, es tratar de venderlo, fortalecer las arcas del club y de esa manera ir subsistiendo, que es un poco lo que estuvo sucediendo en la Argentina en general. Estas son las tres posturas generales: o ganar campeonatos, o ganar, estar en un equipo competitivo y buscar de esa manera la mejor proyección, o venderlo. El club tiene que definir. Los clubes tratan de hacer equilibrio delante de las finanzas, porque aparte los jugadores cada vez exigen más y cada vez son más caros. Entonces estamos en un tema que en algún momento se va a tener que sincerar este sistema a nivel mundial o a nivel global, donde hasta cuánto puede ganar un jugador, o cuáles son los parámetros, o cuántos son los jugadores frustrados. Esto es lo que ocurre en Argentina, ocurre también en la Europa central, ocurre en Rumania, ocurre en Dinamarca. Yo estoy hablando con muchas instituciones, muchos países, les pasa lo mismo. Las familias se quieren salvar, son los peores explotadores de sus propios hijos para ver si en esa proyección pueden tener un salvataje económico para una familia frustrada, o sea, en general, porque sus propios padres no pudieron tener un modelo económico más no enriquecido, sino más decente u honorable. Bueno, más o menos di el modelo de Boca Juniors. Realmente Boca Juniors ha logrado un modelo importante. Estudiantes de La Plata, que es mi club, generó otra situación, otra instancia que también es muy importante. Creó su propia escuela. Es un colegio que ingresó en la currícula oficial.
es uno de los colegios privados más buscados, pero donde tienen prioridad también los futbolistas. Entonces los futbolistas estudian en el club estudiantes que tienen orientación deportiva. Y también los hijos o uno de la región tienen jardín de infantes o preescolaridad, la escolaridad completa, primaria y la secundaria. La ciudad de La Plata es una ciudad universitaria, la universidad de la cual yo soy docente, es una de las grandes universidades de Argentina. En mi ciudad estudian 120.000 estudiantes. Uf, Es la universidad que más carreras tiene 62 carreras de grado, eh, de todo tipo. Entonces uno tiene en este sentido una oferta académica muy fuerte y Estudiantes de La Plata lo que hizo fue generar, tiene un predio tan grande, tan inmenso, que dijo, "Bueno, vamos a hacer un colegio, también para los propios jugadores, pero también para que ellos son hijos de socios que tengan ganas de tener un perfil académico mucho más importante, porque lamentablemente la educación pública en Argentina fue mermando, ha perdido calidad. Esto lo digo lamentándolo, ¿no? Porque había sido una escuela de excelencia, la escuela pública en Argentina, y esto está reemplazado obviamente por las escuelas privadas. Se sindicalizaron mucho, hay mucho paro, entonces la gente, los chicos no estudian, pues no tienen clase, y eso genera una gran frustración también por parte de los padres que quieren darle el mejor porvenir a sus hijos, ¿no? Bueno, Estudiantes es uno de aquellos que tiene colegio, tiene escuela primaria, secundaria, orientada al deporte, por supuesto, y para todos. Bueno, dejo lugar para si quieren hacer preguntas, lo que quieran, alguna duda, pero me pareció interesante poder brindarle el aporte desde una idea sí. mía vinculada al deporte, ¿no? Y a la salud, obviamente. Pues muchas gracias, profesor. Ha sido toda una lección de deporte, en concreto de fútbol, y yo tengo que decir que no soy muy futbolero, no entiendo mucho. Sin embargo, desde el Centro Asturiano de Madrid tenemos un convenio muy interesante que es para nosotros motivo de orgullo muy legítimo, un convenio con la Fundación del Real Madrid. Claro. Nada menos que considerado el mejor equipo de fútbol del siglo XX. Oficialmente recibió este No galardón. tengan dudas, no tengan dudas. Estuvo un gran argentino, Di Sí, Stéfano, sí, jugando en el Madrid, ¿no? así es, Di Stéfano, entre otros, y Valdano, que es amigo Aldano, mío y también muy conocido, es verdad. y grandes Y, jugadores. y bueno, pues desarrollan actividades sociodeportivas. Es una de las escuelas que se llaman sociodeportivas de la Fundación del Real Madrid, que imparte clases en la finca que tiene el Centro Asturiano, la Quinta Asturias. Es Ajá. verdad que en los últimos años ha ido perdiendo alumnos, seguimos con este convenio que afortunadamente lo vamos renovando curso tras curso, y ahora pues estamos haciendo mucho hincapié también en la necesidad de animar a las chicas, a las niñas. Es algo muy necesario. Lamentablemente siempre se ha visto como un deporte exclusivamente masculino y no tiene por qué ser así, ¿no? Yo mismo he pedido que en los carteles que tenemos aparezca alguna chica y que por favor nos la manden también del Real Madrid, y con mucho gusto lo han Muy hecho, ¿no? bien. Se ha empezado, hay un tema que yo quiero destacar. Se ha empezado a difundir bastante el tema del fútbol para niñas, para mujeres. Una de las potencias de fútbol femenino es Estados Unidos. Yo doy clase en Estados Unidos. Yo todos los diciembre dicto un seminario en Washington. Y por supuesto uno se va relacionando, son muchos años que voy yendo y que por supuesto a mí me apasiona el deporte y veía a las niñas jugando al fútbol en las plazas o en las competencias deportivas y de hace muchos años. Es uno de los deportes preferidos de las mujeres, sobre todo de los padres, inculcarle para que jueguen al fútbol femenino en Estados Unidos. ¿Y cuál fue la razón? Porque era la mejor manera, porque el otros deportes que se practicaban populares en Estados Unidos, como es el béisbol o el fútbol americano, traían muchas lesiones y no era aconsejable para niñas y para niños tampoco, porque son realmente tremendos, o el Sí, hockey sobre hielo. Y con el fútbol se da un lugar que se puede jugar en cualquier espacio, en cualquier plaza pública, ponen los arquitos y juegan y ya y de esa manera lo fueron desarrollando y se ha desarrollado muy bien, mucho, muy sí, sí. bien. Y hoy es una de las potencias, siempre salen campeones o están ahí en el podio. Fíjate. Sí, sí. Yo luego he visto vamos, que popularmente se juega en algunos países
de Iberoamérica mucho fútbol femenino. En Paraguay, por ejemplo, me ha sorprendido la afición que tienen muchas chicas, como aquí varones, el irse eso a cualquier cancha Sí, sí. popular, rural o en la ciudad y dar unas patadas a un balón, lo cual me parece estupendo, ¿no? Y si eso se promueve y de alguna manera pues se va dignificando profesionalmente, mejor aún, ¿no? Hay un tema, que esto sí es importante, que muchas veces habían predecido y realmente no ocurrió. En la década del 80, del 90, yo digo porque estaba vinculado con el estadio que yo patrociné, que fui presidente y que hoy es un estadio magnífico, es un estadio modelo en Argentina, se impulsaba la idea desde la FIFA de que la gente no iba a ir a la cancha, que había que promover el consumo del espectáculo por televisión. Y se pensaba que la gente no iba a ir al espectáculo. Y se dio todo lo contrario. Cada vez el fútbol gustó más, ingresó en la familia, en varones, en niñas, en niños. En mi ciudad siempre la mujer participó mucho, fue muy protagonista de ir a la cancha, por sí sola, de ir, muy aficionada. Pero en ciudades hay otras ciudades que no. Pero lo que sí es cierto es que fue un boom y hoy el fútbol se convirtió en un gran espectáculo, incluso de merchandising, la venta de camisetas, ustedes lo Sí, deben sí, sí, ver. sí, Ustedes van por total, cualquier parte del mundo, está la camiseta de Messi, de Cristiano totalmente. Ronaldo, de el otro de Zinedine Zidane con la de Real Madrid y se identifica hasta el jugador que quiere esa camiseta, no otra, esa Sí, de sí, es Messi. verdad, es verdad. Y eso lo ven en cualquier parte del mundo. En cualquier parte, es verdad. Va uno por Brasil, en zonas muy humildes, una camiseta del Barça, del Real Madrid, se saben los nombres, los meninos, los nombres de los grandes jugadores, es increíble, es increíble. Y es increíble. Y otra cosa que aportó mucho el conocimiento es los juegos por PlayStation, Mm. los juegos de video que uno los ve, yo lo veo por mis hijos cuando eran pequeños, ahora con mi nieto. Uno veía el juego, conocen nombre por nombre todos los jugadores de cada uno de los equipos con las últimas copas de la Liga de Madrid, de España, de Italia, de Inglaterra, de lo que uno quiera. De todo, Los sí. niños lo consumen mucho de Es esto. cierto, es cierto. No, es indudable que el deporte, hombre, estamos hablando a un nivel que a mí personalmente se me escapa, ¿no? Nos interesa muchísimo el deporte como recurso educativo fundamental, que duda cabe que en una educación integral, pues todo el fomento de la actividad físico-deportiva es imprescindible, ¿no? Y constituye pues una parte fundamental de la educación integral. Y es una pena que no siempre lo aprovechemos y no lo trabajemos, por ejemplo, pues según el modelo de universidades americanas, en universidades que tenemos en España, públicas tal vez, ¿no? Ojalá que esto se promoviese más. Yo creo que es fundamental y es una vía de verdadera inclusión, por ejemplo, ahora que hablamos tanto de sociedades plurales, que pretendemos promover la pluralidad social y también en nuestros centros académicos, universitarios, de manera que yo lo veo básico. Ya digo que en el centro asturiano, bueno, andamos ahora en tiempos muy complicados, pero queremos de alguna manera impulsar todo lo que es el deporte y que no nos falte esa colaboración con el Real Madrid porque solo lo que es la marca, pues bueno, eso Es muy nos da un bueno, muy bueno. prestigio muy Yo, grande. en lo que puedo aportar, me encantaría ayudar, asistir. Yo se lo había prometido a don Ángel, lo que sea, Pues incluso mi muchas gracias. vinculación con la liga, con la fundación de la liga también, cuenten con ello. Bueno, Que ojalá sea que toda la liga, toda la fundación de todos los equipos sí, estén trabajando y colaborando en lo que ustedes hacen. Me sí, parece sí. muy positivo y muy importante. Pues muchas gracias. También admiro, profesor, ese equilibrio que mantiene usted como profesor de Derecho en fin, toda esta actividad, esta vertiente deportiva, ¿no? A veces, en fin, yo mismo veo cómo compaginar mi actividad como profesor universitario de educación con el centro asturiano, pero bueno, veo que evidentemente, pues No, también usted lo encarna, ¿no? Perfectamente esa compatibilidad. esa Estupendo. pasión, ¿no? Y Uno esa suma la pasión, claro. pasión también. Por cierto, yo no entiendo mucho de fútbol, hombre, a Maradona lo conocemos todos, ¿no? Pero Sí. Maradona comenzó en el Boca Juniors, yo creo, ¿no? No, comenzó en Argentinos Juniors. Argentina. Maradona fue un caso muy particular. Yo les comento porque son estos fenómenos raros que se dan en el Sí, mundo y que como fue contemporáneo mío, uno lo vio crecer y desarrollarse en toda su trayectoria. Fue como el caso Messi.
Maradona, cuando surge, a mí un compañero, un chico, un amigo de verano, yo tenía 13 años, me empezó a hablar de Maradona, que era un chico que lo llevaban a la escuela, que había aparecido nuevo, y que en los juegos del recreo no le podían sacar la pelota, y hacía maravillas. Tenía 10 años Maradona. ¿Qué fue lo que hace? Argentinos Juniors capta a este jugador que venía de una villa, pero ya a los 10 años empezó a ganar plata Maradona. Sí. A través de sus padres les dieron una casa, hoy es un lugar de culto, la casa la van a visitar como un tema Ya me turístico. imagino. Van a una casa y empieza, a los 13 años transmitían por televisión, en la televisión oficial, los partidos infantiles donde jugaba Maradona, para que Sí, vean la perfección. sí, sí, En sí. Argentinos Juniors debuta a los 16 años. Y a los 19 años lo venden a Boca. En Boca jugó un año solo. Sale campeón y al otro año ya recala en el Barcelona de España. Que yo me acuerdo de una venta de 11 millones de euros que fue enorme en ese Sí, momento, sí. enorme. Sin duda alguna, claro. 1980 fue. Sí, sí. 1982, que fue Qué después de la bueno. guerra de Malvinas. Y bueno, son estas cosas muy particulares, ¿no? 10 millones no existía el euro, existía la peseta, pero fueron 11 Sí, millones de dólares entre peseta la trasladada. transformación. No, no, algo. Pero son cosas, por ejemplo, Messi, se empieza a ver el juego de Messi a los 7 años también. Jugaba en las inferiores de Newell's Old Boys. Él tuvo una enfermedad que le impedía crecer, desarrollarse. Y el tratamiento era muy costoso. Entonces en Newell's Old Boys, donde él se inicia, de los 7 años a los 12, estoy hablando, 12 años tenía Messi, le plantean a la comisión directiva hacerle el tratamiento. Salía $110.000 el tratamiento para un chico de 12 años, para hacerle crecer la glándula de crecimiento, no podía desarrollarse. Por eso es tan diminuto, tan Sí, menudito. El club le dijo que no, lo ofrecieron a River y ahí es cuando lo capta Barcelona. Y Barcelona dice, hacemos una inversión, los traemos a Barcelona, a él y a toda su familia, y le hacemos el tratamiento. Al año, los 13 años, ya era un jugador fenomenal. Y así se desarrolla el fútbol increíble. No, no, argentino. la verdad Sí, que una cosa, pero son excepciones. sí, sí, no, son geniales, vamos, como Claro, son cosas futbolistas muy fuera de son lo unos común. fenómenos, fuera de lo común, sin duda alguna. Sí, sí. Y llama la atención, hablando de la discriminación, eso que ha comentado, por un lado, de bueno, cómo efectivamente evitan apostar o seleccionar a niños de extractos tan humildes, ¿no? Y Tan por, vulnerable, sí. tan vulnerables, ¿no? Esto es increíble. Y luego eso que ha mencionado, profesor, relativo a las familias explotadoras, como muchas veces depositan en ellos bueno, pues estas expectativas, estas esperanzas de prosperar, de promocionar y explotan a los críos. Es Sí, una sí. lástima, ¿no? Ellos piensan, cada uno piensa que tiene un hijo estrella, que va a ser Sí, Messi, o va a ser Cristiano Ronaldo, va a ser, no sé, los grandes jugadores que hubo en el mundo, ¿no? Y desde no es luego. así. La Sí, sí, mayoría no es así, no llega. claro, claro. Muchas gracias. Chayo, no sé si quieres comentar algo, preguntar. Yo, Ahora, en primer lugar, agradecerle mucho esta conferencia porque realmente me ha resultado, y estoy segura que a todas las personas que nos están siguiendo y que lo van a ver después, esta magnífica conferencia sobre el fútbol, ¿verdad? Y que además esto está muy ligada también a la pedagogía social y a la educación social, porque conozco en Colombia, por ejemplo, varias educadoras sociales y personas trabajan a través del deporte, el fútbol, con niños y con niñas y con jóvenes pues, de familias muy vulnerables. Y a mí me ha gustado mucho el planteamiento que ustedes tienen que han formado una escuela en el Club de La Plata, en el club que tienen. Me ha resultado, me parece muy interesante, pero yo siempre creo que no se quedan muchos niños y muchas familias frustradas porque no llegan pues a un nivel, no sé, claro, llegan
los más, a los grandes clubes llegan muy poquitos, por no Muy decir. pocos, muy pocos. Y quizá también lo que ha planteado me ha parecido muy interesante, los talleres de educación sexual, porque estos chicos que además salen de sus familias a esas edades de 13, 14 años, pues realmente requieren un apoyo psicológico, educativo y bueno, me ha resultado muy interesante. Lo que yo siempre me planteo es cómo el fútbol, que es ajeno, mueve tanto dinero, tantísimo dinero. Es terrible, yo, de verdad, cuando oigo y veo algún partido, pero no soy una forofa del fútbol, ¿verdad? Y digo, bueno, tantísimo dinero en los jugadores, claro, de élite, pero es terrible. Pero creo que a través del fútbol y del deporte y también el fútbol femenino, pues se puede hacer mucho bien desde el ámbito del ocio. Y muchas gracias, además. Yo creo que a partir del deporte, el fútbol, porque llega a todos los sectores sociales, a todas las familias, a todo tiene un gran interés, por lo menos en la mayoría de las sociedades nuestras que se ha desarrollado, podemos llegar a transmitir valores. Y eso es muy importante para que pueda llegar a toda la familia. Por eso tiene para mí el rol que tienen las grandes ligas en el tema de fomentar particularmente a todos los sectores sociales temas de salud, temas de sociales o de contención, me parece muy importante y por eso yo le ofrecí lo de la liga. Yo se lo había dicho, don Ángel, lo que necesiten, porque a veces, ¿qué pasa? En la propia gestión del partido tras partido, del domingo tras domingo, para hacer ese fin de semana y después de entre la semana las grandes ligas europeas o las mundiales, se pierde. Uno tiene que llevarle una propuesta concreta como la que llevé yo y me vinieron y apadrinaron en Argentina. Un buen día me vino el presidente de la liga, el vicepresidente y el secretario general, apareció en mi ciudad. Vamos, Jorge, a ayudar, hicimos un acto académico enorme. Hay que buscarlos, hay que encontrar las maneras, a veces está en la misma ciudad y uno se siente tan ajeno, ¿no? En este mundo tan globalizado, uno interactúa con cualquier parte del mundo, como a mí me pasa con Madrid, ustedes con los amigos de Madrid o los vecinos no saben quiénes son. Muchas veces pasa eso en estos nuevos fenómenos. Entonces, busquemos las medidas o los canales de encuentro. Yo me ofrezco para darles un apoyo cuando esto, pandemia, ya se termine y podamos viajar y podamos vernos para interactuar y para apoyar todas. Yo sé que son muy nobles, ¿no? Este centro asturiano de Madrid. Yo estoy muy familiarizado en Argentina. El de Buenos Aires. Está el centro asturiano el de Santa Fe, Rosario. En mi ciudad también está, es uno de los centros que está en prácticamente todos los pueblos de la República Argentina. Sí, siempre sí, un sí. asturiano, y siempre uno, bueno, goza de la mejor comida, ¿no? De la mejor sidra que no puede acontecer. Pero bueno, sucede esto. Hay una serie, una miniserie que se filmó hace algunos años que muestra, es muy interesante. Se llama Vientos de Agua, le hizo un director conocido mío, pero habla de un asturiano, se filmó en Asturias y después su ida a la Argentina y después su vuelta de su hijo a España, a Madrid, ante las crisis económicas que se fueron sucediendo. Muy atractivo, muy interesante esa miniserie que está en Netflix, por lo menos en Argentina. Vientos de Agua, ¿no? Vientos de Agua, léanlo. Trabaja Alterio, que también fue un gran actor que se desarrolló en Héctor España. Alterio, sí, me suena. Héctor Alterio, su hijo también. Buenísimo. Es muy interesante, bueno, y figuras españolas también trabajan, y nace en Asturias, se tiene que ir de Asturias, trabajaba en las minas de Asturias, las minas de carbón. Sí. Se tiene que ir de Asturias, recala en Argentina, hace todo un paneo de todo lo que fue el tema político en Argentina y en la crisis económica más profunda de Argentina vuelve a España su hijo y triunfa en Madrid. Es increíble, es hermosa. Sí, Una miniserie hermosa. Aunque en Argentina
nos llaman a todos gallegos. No, bueno, ese es un Pero yo hago la diferenciación. Pero realmente la inmigración asturiana a Argentina fue considerable, ¿no? Muy fuerte, igual que a México y a Cuba. Sí. Y en Argentina mantenemos mucho contacto con, no solo con Argentina, también otros países hermanos, pero en Argentina mucho con el Centro Asturiano de Buenos Aires, de Santa Fe, de Rosario, la residencia tinetense de ancianos, que no recuerdo ahora dónde está, de Tineo, pero que está allí en Argentina. Sí, y sí. mucha relación, porque pertenecemos, esto fue fomentado, creado por mi antecesor, don Cosme Sordo, tuvo la genialidad de promover la creación de la Federación Internacional de Centros Asturianos. Y ahí estamos, pues, ahí es muy estamos. importante en las redes. Muchísimo. Ahora tenemos un foro de WhatsApp también, un foro de WhatsApp de Chile, de muchos países, ¿no? De Brasil, está en Sao Paulo también. Sí, sí. Muy bien. Cuba, no digamos, etc. Es una gran obra la que tienen ustedes. Sí. Gran obra. Pues muchas gracias, profesor. Solo una cosa antes de que se me olvide, Chayo. Has hablado de Colombia. Sí. Es casualidad. La semana pasada examiné virtualmente a una alumna del TFG, trabajo de fin de grado, y me dijo que había hecho las prácticas en Panamá, que se lo había sugerido una alumna de nuestra facultad que ahora en Costa Rica está desarrollando precisamente un proyecto de fútbol femenino de todas las edades, de integración a través del fútbol. Se llama, ella, lo recuerdo porque fue muy reciente, Carmen Salleras. Ella es mallorquina y el proyecto es Goles o algo así. Goles, no sé, o algo de esto. Bueno, como una curiosidad. Me acordaba ahora cuando has dicho lo de Colombia. Muchas gracias, qué bien. Costa Rica, no. Y profesor, muchas gracias de nuevo. Estamos en contacto. Desde luego tenemos en cuenta su generoso ofrecimiento. También nos tiene a su disposición, mucho más modesta. Desde luego como club deportivo, que tenemos esa condición oficial también. Tenemos esa categoría reconocida por la administración. Muy humildes, porque ya digo que prácticamente se limita a estas clases que dan desde la fundación del Real Madrid y algunas otras instalaciones deportivas, pero bueno, que precisan también renovación, una optimización, y estamos a su disposición igualmente, pero vamos a mantener el contacto, que ha sido muy grato el encuentro, sobre todo para que tomemos conciencia en nuestras facultades de educación también del valor del deporte, de toda la actividad físico-deportiva, y más en estos tiempos en que estamos todos tan tecnificados, que pasamos tantas horas atados al ordenador, a las pantallas, en cualquier edad, que se precisa un programa lo más personalizado posible para que rompamos este sedentarismo y de alguna manera pues potenciemos todas nuestras capacidades. Así que muy agradecido y estamos a su disposición también. Y también, Chayo, muchas gracias por tu presencia, que siempre es un honor y un placer pues, contar contigo. El honor es mío y el gusto ha sido participar en esta conferencia, de verdad. Muchas gracias, Jorge. Yo les agradezco muchísimo y bueno, a su disposición cuando quieran, me llaman, yo estoy para... Pues muchas gracias. Y para comer algo cuando estemos allá o si vienen a Argentina serán bienvenidos también. Pues muchas gracias a la hermana argentina, gracias profesor, estamos en contacto. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego, Chayo. Y gracias, Joaquín. Hasta luego. Chao.